La delegada especial para combatir el antisemitismo en el Departamento de Estado trinó hoy en la red X llamando antisemita al presidente Petro por sus trinos sobre Palestina. Miguel Ángel. María Fernanda, él respondió negándola y luego posteó sus fotografías con líderes palestinos de Estados Unidos y el martes hablará en la ONU seguramente sobre el mismo tema. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos. Por distintos pronunciamientos que el presidente Petro ha hecho contra el que llama genocidio de Israel en Palestina, ayer la embajadora para el combate del antisemitismo de Estados Unidos, Deborah Lipstadt, criticó al presidente Petro y la embajada retrinó su reclamo. La retórica constante del presidente colombiano Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas. Petro, que ya se encuentra en Estados Unidos para participar en la Asamblea de la ONU, le contestó a través de su cuenta de X a la diplomática, comparando lo que sucede en Palestina con el genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío. Creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida por la resistencia armada contra los nazis. Y cuestionó la colaboración que los países, entre ellos Estados Unidos, le estaría prestando a Israel. El señor Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo. No hay razón ética ni moral que nos impida levantar la voz cuando podamos. La Embajada de Estados Unidos en Colombia también cuestionó las palabras de Petro, advirtiendo que son ofensivas para la historia del mundo. Comparar cualquier acción actual, particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de exterminio nazi es profundamente ofensivo. El presidente Petro, que llegó ayer a Estados Unidos, se reunió con la comunidad palestina en ese país. El próximo martes intervendrá ante la Asamblea de la ONU, en donde hablará sobre la crisis del cambio climático, la política antidrogas y el conflicto en Palestina. El presidente Petro hizo presencia hoy en la Universidad Nacional y allí dio detalles del plan para asesinarlo con 2 volquetas explosivas y denunció complicidad de medios con el software. Miguel Ángel Peñaranda ha estado allí toda la tarde. ¿Qué fue lo que dijo el presidente, Miguel? María Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas noches. La saludo desde la Concha Acústica aquí en la Universidad Nacional, donde se desarrolla la Asamblea Nacional Popular. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro dio un discurso de más de 1 hora refiriéndose a varios temas, en especial a los detalles del atentado que hay en contra de él. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! El presidente Gustavo Petro dio un nuevo discurso ante la Asamblea Nacional Popular en Bogotá, en el que entregó detalles del plan que existe para atentar contra su vida. Compraron 2 volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quien ponía además otra plática desde Dubái. Petro, que estuvo acompañado con las bases sociales, congresistas y sindicatos de todo el país, advirtió que lo castigan por denunciar la compra irregular del software Pegasus en el gobierno Duque para espiar a varios sectores de la política y líderes sociales. ¡Sapo dirán! ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió que Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus? Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus. También se refirió a las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tomará sobre él sin ninguna competencia, en especial porque allí la integran magistrados que públicamente son enemigos políticos de su gobierno. Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara. Por eso está sindicado por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados,
Ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. Petro anunció que habrá una directriz para que las fuerzas militares garanticen las manifestaciones que se presentarán para respaldar su gobierno y sus políticas. Le he ordenado al Ejército de Colombia y a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, que no se levanta un solo arma contra el pueblo que exige democracia en Colombia. Pues María Fernanda y televidentes, fueron más de 5.000 personas las que asistieron aquí y que el presidente reiteró que vayan a las regiones a movilizarse para apoyar las reformas del gobierno. Esa es toda la información desde aquí de la Universidad Nacional. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Miguel Ángel. En medio del paro de los empresarios del transporte, un grupo de recicladores también salió a las calles para pedirle al presidente que firme el decreto que dignifica y regula su oficio, que hace más de un mes tiene en el escritorio y que hace un mes espera la firma de Gustavo Petro. Por lo menos 5.000 derechos de petición como este ya fueron entregados por el gremio de recicladores de Bogotá en medio del paro de los empresarios del transporte de carga de esta semana. Aprovechando la coyuntura, al menos 3.000 recicladores llegaron al Palacio de Nariño y al Ministerio de Vivienda para pedir que se le dé la aprobación presidencial a la modificación del decreto 596 del 2016 que define el reciclaje como servicio público y regule y dignifique a sus actores. El presidente no puede estar en contra de la modificación del decreto 596, debe firmarla, ya que nos ampara. Con este gobierno llevamos año y medio de mesas de trabajo concertando con el Ministerio, la CRA y la Superintendencia, y finalmente es un documento que ha salido 2 veces a consulta pública. Finalmente el 6 de agosto se concretó un documento final con la ministra de Vivienda. Desde ese día el documento cuenta con la aprobación ministerial y está pendiente de la firma del presidente Petro. No entendemos por qué el presidente no firma. Es que no lo entendemos. Si él siempre nos dice que está a favor de los recicladores, entonces hoy vemos ese no sé si es que el presidente no tiene toda la información en la cabeza, no sé qué es lo que pasa. No solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores fueron 4 años de mesa de concertación, de diálogo, de miles de discusiones, y ahora cuando ya la ministra firma el decreto y pasa para la presidencia, entonces ya completó un mes reposando en el escritorio del presidente. Y esperan que los compromisos adquiridos en campaña y que ya están plasmados en el decreto se conviertan en realidad para miles de familias que viven de esta profesión que es su sustento diario. En este momento yo creo que el gobierno tiene que ser conciliador, entender las problemáticas y las dinámicas también que tiene cada uno de los sectores de nuestro país. No podemos esperar que esto también se convierta en otra problemática más para todo lo que estamos viviendo en el día a día. Más de 60 senadores también firmaron esta solicitud expresa en la que le piden al presidente Petro la firma de este decreto.